Ejercicio 6 dice así: en una mano de póker se dan 5 cartas a cada jugador. Nos preguntamos por la probabilidad de que un jugador tenga K figuras, donde K puede ser desde 0 hasta 5 porque tiene en total 5 cartas. ¿Por qué no se trata de una distribución binomial? Vale. Entonces, la variable X, la variable que tenemos que demostrar que no es binomial, ¿qué me diría? Recordad que siempre mide número de éxitos y como queremos medir número de figuras, pues mediría el número de figuras de entre las 5 cartas con las que cuenta ese jugador. Vale, entonces tenemos que demostrar, o nos piden que demostremos, que esa variable no es binomial. Entonces, ¿cuál sería el experimento al que está asociado? Porque si no es binomial, es que algo va a fallar en el experimento. Alguna de las características que tiene que cumplir el experimento no la va a cumplir. Entonces, ¿cuál va a ser el experimento? El experimento, que repetiremos 5 veces porque esa persona tiene 5 cartas, va a ser repartir o dar una carta a ese jugador y comprobar si esta, la carta, es o no una figura. Lo enunciamos así porque como lo que se supone que queremos medir es el número de figuras, ese tendría que ser el suceso éxito, es decir, A, ser figura, ese sería en principio nuestro suceso éxito. Si fuese variable binomial, veremos que no lo es. Y contrario de A sería no ser figura. Entonces ese sería el suceso fracaso. Entonces, la primera característica que tiene que cumplir el experimento sí la cumple, porque cada vez que realizo una prueba del mismo, es decir, cada vez que reparto una carta y compruebo qué carta es, si es o no figura, solamente hay dos posibilidades, que son ser figura, que será nuestro éxito, y no serlo, que será nuestro fracaso, nuestro suceso fracaso. Entonces, esa primera característica no da problemas. Vamos con la otra característica. ¿Qué tenía que suceder? Que cada vez que realizamos una prueba del experimento, en cada prueba que realicemos del experimento, es decir, cada vez que repartamos una carta, el resultado obtenido no dependa o no influya en los resultados de las demás pruebas del experimento. Entonces, cada vez que repartimos una carta, que sea o no sea figura, va a influir en lo que pase con las demás cartas que reparta a continuación. Pues sí va a influir. Esta característica sí falla. ¿Por qué influye? Porque cada vez que reparto una carta, la persona que reparte, si soy yo, me quedo con menos cartas en la baraja. De tal modo que eso sí va a influir en lo que pueda suceder a continuación. Entonces falla la segunda característica porque cambia la composición de la baraja. Y por el mismo motivo también falla la tercera característica, es decir, la probabilidad del suceso éxito, que es la probabilidad de que la carta repartida sea una figura, no va a ser constante, porque cada vez va habiendo menos cartas en la baraja y eso hace que las probabilidades varíen. Entonces, ¿qué sucede? Que fallan las características 2 y 3 que deben cumplir todos los experimentos asociados a una distribución
binomial. ¿Y por qué? Porque al repartir las cartas, al repartir las cartas va cambiando la composición de la baraja. ¿Vale? De modo que, ya no lo repito otra vez, no lo escribo otra vez, de modo que el resultado de una de las pruebas influye en las demás y las probabilidades del suceso éxito no se mantienen constantes. ¿De acuerdo? Pues entonces, como conclusión, pues X no es variable aleatoria binomial. Vamos con el 7. Ejercicio 7 nos dice, ¿cuáles de las siguientes distribuciones son binomiales? En cada una de las que sí lo sean, identifica n y p, es decir, los parámetros característicos de la binomial, y calcula mu y sigma, la esperanza matemática y la desviación típica. Bueno, entonces, vamos a ir apartado por apartado. Os lo voy a explicar de palabra, porque si lo escribimos absolutamente todo esto se haría inmenso. De todas formas, si se os pide un ejercicio escrito, sí lo tendréis que escribir. Es decir, todo lo que os voy a decir ahora de palabra, sí lo tendríais que escribir. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, en el apartado A nos dice, sacamos 6 cartas de una baraja y nos preguntamos por el número de oros. Vale, entonces, como nos preguntamos por el número de oros, la variable X, ¿qué tendría que medir? Pues el número de oros, ese se supone que sería el éxito, el número de oros de entre 6 cartas, es decir, se repetiría el experimento 6 veces. Bueno, entonces, esa variable que mide el número de oros de entre 6 cartas es una binomial. Tenemos que pensar en el experimento asociado y ver si ese experimento cumple o no cumple las 3 características. Bueno, pues entonces el experimento en el apartado A sería extraer una carta de una baraja y comprobar si es o no un oro. ¿Vale? Ese experimento, enunciado de esa forma, solamente tiene 2 resultados posibles, ser oro y no ser oro. Contrarios entre sí, entonces sí se cumpliría la primera característica. El éxito sería ser oro y el fracaso sería no ser oro. ¿Pero qué sucede con la segunda y la tercera característica? Pues lo mismo que habíamos visto en el ejercicio 6, que como no nos dice que la carta vaya siendo devuelta al mazo, es decir, cada vez que extraemos una carta no se devuelve, entonces va cambiando la composición de la baraja. Y al cambiar la composición de la baraja, lo que suceda en una prueba del experimento, es decir, lo que suceda en una extracción, sí va a influir en las restantes, sí va a influir en el resultado de las restantes, porque en principio ya no hay el mismo número de cartas para elegir. Entonces fallarían las condiciones 2 y 3, también cambiaría la probabilidad del suceso éxito, la probabilidad de ser oro cambiaría, y entonces al fallar las características 2 y 3 no sería un experimento asociado a una distribución binomial y por lo tanto la variable X que mediría el número de oros de entre 6 cartas extraídas de una baraja, esta no sería una variable binomial. Entonces, en el A ponemos un no, pero ya digo, lo tendríais que explicar exactamente igual que acabo de estar haciendo yo ahora. Apartado B. En una clase hay 10 chicos y 20 chicas, es decir, un total de 30 personas. Elegimos 6 al azar. ¿Cuántos son chicos? Es decir, nuestra variable X, ¿qué quiere medir? Pues quiere medir el número de chicos, de varones, de entre 6 personas elegidas al azar de esa clase. Eso es lo que va a medir esa variable X. Vale, entonces, el éxito, si acaba siendo variable aleatoria, el éxito sería ser chico y el número de veces que repetiríamos el experimento pues sería 6, porque tendríamos que comprobar de entre 6 personas elegidas al azar si son chico o no son chico. Bueno, entonces, ¿cuál será el experimento? Pensemos en el experimento. Un experimento que vamos después a repetir 6 veces.
Pues nuestro experimento sería elegir una persona al azar de esa clase, un alumno al azar de esa clase, y comprobar si es o no chico, porque así ya solamente tenemos dos resultados posibles. La primera característica sí se cumpliría en cada prueba del experimento, es decir, cada vez que eligiésemos una persona al azar de esa clase, solamente habría dos resultados posibles, chico o chica, contrarios entre sí. El éxito en este ejercicio sería ser chico. Vale. Primera característica, ok, se cumple. Vamos con las siguientes. El resultado obtenido en una de las pruebas, es decir, que sea o no sea chico una de las personas elegidas, ¿va a influir en lo que pase con la siguiente persona elegida? Pues sí, lo mismo que antes. ¿Por qué? Porque va cambiando la composición del total, va cambiando la composición de la clase. Queda una persona menos para elegir. Y como queda una persona menos para elegir, las probabilidades van a cambiar. No se va a mantener constante la probabilidad de éxito. La probabilidad de chico no es la misma siempre, cada vez que yo elija a una persona en esa clase. Entonces, falla la característica 3 porque las probabilidades no se mantienen constantes, pero también falla la característica 2 porque el resultado de una de las pruebas va a influir en las demás, precisamente porque cambia la composición. Entonces, en este caso, la variable que mide el número de chicos de entre 6 personas elegidas al azar en esa clase tampoco es una variable binomial. Apartado C. Lanzamos un dado 20 veces. Nos preguntamos por la cantidad de 5 obtenidos. Vale, a ver. Nuestra variable X, ¿qué va a medir? Va a medir el número de 5 obtenidos al lanzar un dado 20 veces. Vale, entonces, ¿cuál sería el experimento que hemos de considerar? Pues lanzar un dado y observar si el resultado obtenido es o no 5, porque lo que nos interesa es medir el número de 5. Entonces, lanzar un dado y observar si el resultado obtenido es o no 5. ¿De acuerdo? Cada vez que yo lance el dado, es decir, cada vez que realice una prueba del experimento, solo hay dos resultados posibles, ser 5 y no ser 5. Entonces, a ver, aquí sí que voy a escribir algo. En este caso, tendríamos que ser 5 sería el suceso éxito y no ser 5 sería el suceso fracaso. Segunda característica del experimento. Cada vez que yo realizo una prueba del mismo, es decir, cada vez que yo lance el dado, lo que suceda, el resultado obtenido en ese lanzamiento es independiente del resultado que salga en el resto de lanzamientos. Es decir, que salga un 5 o no salga un 5 en un lanzamiento, ¿es independiente de que salga o no salga un 5 en los demás? Sí es independiente. Entonces sí se cumple la segunda característica. Y tercera característica, la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de salir un 5, ¿es la misma en todas las pruebas que realicemos del experimento? Sí, la probabilidad de salir un 5 es un sexto, una de 6, y es siempre la misma, da igual en qué lanzamiento del dado estemos considerando. Entonces, este va a ser nuestro P minúscula. Y la probabilidad de fracaso va a ser 1 menos P, 1 menos un sexto, 5 sextos, que efectivamente sabemos que 5 sextos es la probabilidad de no obtener 5 en el lanzamiento de un dado, porque hay 5 casos favorables de 6 casos posibles. Entonces, en este caso, el experimento, que ya digo, el experimento sería lanzar un dado y observar si el resultado es o no 5. En este caso, ese experimento sí cumple todas las características de una distribución binomial. Entonces, la variable X que mide número de 5 o número de veces que sale el 5 al lanzar 20 veces un dado, esta variable X sí es una variable binomial y sus parámetros son n, 20, porque repito el experimento 20 veces,
y P un sexto. Entonces tenemos que N vale 20 y P vale un sexto, que era una de las cosas que nos decían que teníamos que identificar. Y nos piden también que calculemos la esperanza matemática y la desviación típica. Bueno, recordáis que las variables aleatorias binomiales, una de las mayores ventajas que tenían es que las fórmulas para calcular la esperanza matemática, la varianza y la desviación típica eran muy sencillas y eran estas. La esperanza matemática es n por p, la varianza es npq y la desviación típica, bueno, pues es la raíz cuadrada de la varianza. Pues entonces, en nuestro caso, nos piden que calculemos mu, que sería mu sub x, sería n por p, es decir, 20 por un sexto, pues sería 10 tercios, y nos piden que calculemos sigma, ¿no? La desviación típica nos pedían, sí. Sigma, vale, pues sigma es la raíz cuadrada de sigma cuadrado, y sigma cuadrado es npq. Vale, pues entonces nos quedaría la raíz cuadrada de 20 por un sexto por 5 sextos, que es lo mismo que la raíz cuadrada positiva de 136avos, que es lo mismo que 10 sextos, que es lo mismo, esto está bien, que es lo mismo que 5 tercios. ¿De acuerdo? Vale, entonces ya tendríamos el apartado C. Vamos con el apartado D. Os dice, el 3% de los coches producidos en una factoría, en una fábrica, tienen algún defecto de fábrica. Cada día se producen 200 coches. Nos preguntamos por la probabilidad de que haya K coches defectuosos. Vale, entonces nuestra variable X, la que queremos comprobar si es o no binomial, ¿qué tiene que medir? Pues tiene que medir el número de coches defectuosos de entre los 200 que se producen cada día. Vale, eso es lo que queremos que mida nuestra variable y es lo que tenemos que comprobar si es o no una variable aleatoria binomial. Entonces, ¿cuál es el experimento que tenemos que considerar? Pues nuestro experimento en el apartado D, nuestro experimento sería elegir un coche al azar de entre los producidos por esa fábrica, de entre todos los producidos por la fábrica, no de entre los que produce ese día, elegir un coche al azar de entre los producidos por la fábrica y comprobar si es o no defectuoso. Vale. El experimento definido de esa forma solamente tiene dos resultados posibles en cada una de las pruebas, ser defectuoso o no serlo. Entonces, ¿cuál sería el suceso éxito? Como lo que nos interesa es medir el número de coches defectuosos, pues el éxito, curiosamente, sería ser coche defectuoso. Bueno, no sé por qué está temblando, a veces le da por ahí. Vale. Ser coche defectuoso. Eso sería, en este ejemplo, en caso de que acabe siendo una variable aleatoria binomial, el suceso éxito. Y el contrario sería el suceso fracaso. No ser coche defectuoso, o ser coche no defectuoso, mejor. Ser coche no defectuoso. Ese sería el suceso fracaso. Vale, la primera característica, entonces, no hay problema. Segunda, cada vez que realicemos una prueba del experimento, es decir, cada vez que elijamos un coche de los producidos por esa fábrica y veamos si es o no defectuoso, lo que le suceda a ese coche, ¿va a influir en los demás coches que elija al azar? No, no va a influir, entonces también se cumple la siguiente característica, la número 2. Y la 3, la probabilidad de que un coche sea defectuoso, es decir, la probabilidad de éxito en una prueba, la probabilidad de que un coche elegido al azar sea defectuoso es siempre la misma. Es decir, cada vez que yo elija un coche, la probabilidad de que éste sea defectuoso es siempre la misma. Pues sí, porque el ejercicio nos dice que el 3% de los coches de la fábrica, de los coches que produce la fábrica son defectuosos. Entonces nos está diciendo que la probabilidad de éxito es 0,03. Este sería la P. Y por lo tanto la probabilidad de fracaso sería 1 menos 0,03, 0,97, que sería Q. Vale, se cumplen las tres características. Por lo tanto, nuestra variable X
que mide el número de coches defectuosos de entre los 200 producidos en un día, esa variable sí va a ser binomial. ¿Por qué? Porque nuestro experimento ahora lo vamos a repetir 200 veces. Vamos a comprobar 200 coches. Entonces, esta variable va a ser una binomial 200 y la probabilidad de éxito decimos que es 0,03. Es decir, n vale 200 y p vale 0,03. Y nos piden que calculemos también la esperanza matemática o la media y la desviación típica. Entonces, mu, bueno, aquí si antes llamé mu su x, también tengo que decir sigma x. Pues lo mismo, aquí mu su x sería n por p, es decir, 200 por 0,03 y eso da 6. Y sigma x sería la raíz cuadrada positiva de NPQ, raíz cuadrada positiva de 200 por 0,03 por 0,97. Vamos a ver lo que da eso. A ver. Raíz cuadrada de 200 por 0,03 por 0,97. Eso nos da aproximadamente 2,41. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa este valor 6? Que el valor esperado, el número de coches defectuosos que se espera que se produzcan cada día es 6. Y este 2,4, creo que era 2,41, dejadme mirar, sí, 2,41, vale. Pues este 2,41 es lo que hacia arriba o hacia abajo nos podríamos separar de este 6, es decir, que el número real, entre comillas, porque siempre hay margen de error, evidentemente, que el número de coches defectuosos que se producen cada día oscilará entre 6 menos 2,41 y 6 más 2,41. Ahí estaríamos casi seguros, o prácticamente seguros, de que ese sería, entre esos valores oscilaría el número de coches defectuosos. ¿De acuerdo? Ejercicio 8 dice así: con un cierto tipo de chinchetas se dan las siguientes probabilidades al dejarlas caer. Entonces nos dicen que la probabilidad de que la chincheta caiga con la punta hacia arriba es 0,3 y la probabilidad de que la chincheta caiga con la punta hacia abajo es 0,7. Si dejamos caer 6 chinchetas, calcula la probabilidad de que exactamente 2 chinchetas caigan con la punta hacia arriba, o bien en el apartado B que alguna chincheta caiga con la punta hacia arriba. Fijaos que nos habla de punta hacia arriba, es decir, eso es lo que nos interesa. Ese va a ser el suceso éxito. Por lo tanto, tenemos que definir el experimento para que ese sea el suceso éxito. Entonces, ¿cómo definimos el experimento? A ver, aquí sí que vamos a escribirlo. Experimento. Bueno, pues sería dejar caer una chincheta y comprobar si cae con la punta y comprobar si cae con la punta hacia arriba o no. Entonces, al enunciarlo de esa forma, cada vez que yo deje caer una chincheta solo son posibles dos resultados. Caer la chincheta con la punta hacia arriba
y ese va a ser el éxito, y caer la chincheta a barra, caer la chincheta con la punta hacia abajo, que ese va a ser el fracaso. Las otras dos características se cumplen cada vez que yo realizo una prueba del experimento, es decir, cada vez que dejo caer una chincheta, lo que suceda, cómo caiga esa chincheta con la punta hacia arriba, hacia abajo, influye en el resto de caídas, en lo que le suceda al resto de chinchetas, no influye. Entonces, sí se cumple la segunda característica. Y la tercera, la probabilidad de éxito es la misma en todas las pruebas que realice del experimento, es decir, la probabilidad de que la chincheta caiga con la punta hacia arriba es siempre la misma. Pues sí, porque nos dicen que esa probabilidad vale 0,3. Entonces sabemos que la probabilidad de éxito es 0,3 y ese va a ser nuestro P minúscula, y sabemos que la probabilidad de fracaso es 0,7, nos lo dice el ejercicio, que va a ser nuestra Q minúscula. ¿Qué va a medir nuestra variable X? ¿Qué va a medir? Acordaos que eso siempre lo tenéis que poner. Número de veces que la chincheta cae con la punta, lo que nos interesaba era hacia arriba, con la punta hacia arriba, ¿de entre cuántas? Siempre tenemos que decir de entre cuántas. De entre 6 chinchetas que se dejan caer. Vale, pues esta variable X, entonces, es una variable binomial. N, ¿quién es N? ¿Cuántas veces repetimos el experimento? 6 veces, porque dejamos caer 6 chinchetas, y la probabilidad de éxito es 0,3. Vale, pues nos piden, apartado A, que exactamente 2 chinchetas caigan con la punta hacia arriba. Entonces, apartado A, probabilidad de que X sea exactamente igual a 2. Tenemos que utilizar la fórmula de la probabilidad para variables aleatorias binomiales. Sería n sobre r, n6, y r es el valor que está tomando la x. Entonces 6 sobre 2 por p, que es 0,3, elevado a r, que es 2, por q, que es 0,7, elevado a 6 menos 2, 4. Bueno, pues cogemos la calculadora y hacemos esa cuenta. Entonces sería 6 sobre 2 por 0,3 al cuadrado por 0,7 a la cuarta. Y nos da un decimal exacto, 0,32, 41, 35. A ver, 0,32, 41, 35. Creo que ponía. Vale. Ahora, apartado B. Apartado B, lo voy a escribir aquí. Apartado B. Probabilidad de que alguna chincheta caiga con la punta hacia arriba. Si alguna chincheta tiene que caer con la punta hacia arriba, X, ¿cuántos valores puede tomar? Pues si alguna chincheta tiene que caer con la punta hacia arriba, el número de chinchetas que caen con la punta hacia arriba es como mínimo 1, es decir, es mayor o igual que 1. Desde 1 hasta 6 nos valdría. Evidentemente aquí nos interesa resolver esto utilizando el contrario, es decir, la probabilidad de x mayor o igual que 1 es 1 menos la probabilidad del contrario. El contrario de mayor o igual que 1 sería menor que 1, pero menor que 1 en variable binomial es x igual a 0, que ya lo podemos poner directamente, es decir, ya podemos pasar de aquí a aquí. Vale, entonces sería 1 menos, y ahora probabilidad de x igual a 0 sería n sobre 0, es decir, 6 sobre 0, por p, que es 0,3 elevado a 0, por q, que es 0,7 elevado a 6 menos 0, que es 6. Bueno, sabéis que 6 sobre 0 vale 1 y que 0,3 elevado a 0 vale 1. Entonces esto es lo mismo que 1 menos
0,7 elevado a 6, hacemos esa operación. 1 menos 0,7 elevado a 6 y nos da 0,88, 23,51. Pues 0,88, 23,51. Vale, pues estas serían entonces las dos probabilidades que nos piden en esos dos apartados. Bueno, pues seguimos entonces con otro ejercicio. Ejercicio 9 dice, se lanza una moneda 5 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan más caras que cruces? Más caras que cruces. Entonces, lo que nos interesa será medir el número de caras. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a pensar nuestro experimento? A ver, nuestro experimento va a consistir en lanzar una moneda y comprobar si el resultado es o no cara. Aquí en realidad llegaría con decir lanzar una moneda y observar el resultado obtenido, porque al lanzar una moneda solamente pueden ocurrir dos cosas, o salir cara o salir cruz. Pero bueno, como ya estamos acostumbrados a decirlo así en el resto de ejercicios, pues también lo podemos decir así. Lanzar una moneda y comprobar si el resultado es o no cara. Vale. ¿Cuál va a ser el suceso éxito? Pues para nosotros A va a ser lo mismo que C, es decir, salir cara va a ser el suceso éxito. Y contrario de A, pues sería salir cruz. Que en este caso va a ser el suceso fracaso. Vale, la primera característica está claro que sí que la cumple, porque en cada prueba que realicemos del experimento, es decir, cada vez que lancemos la moneda, solamente son posibles esos dos resultados, que son complementarios entre sí. La segunda característica también la cumple porque cada vez que lancemos la moneda, el resultado obtenido no va a influir en el resultado que se obtenga en el resto de lanzamientos. Y la tercera característica también la cumple porque sabemos que la probabilidad de que se dé el suceso éxito, es decir, la probabilidad de que salga cara, es siempre la misma, independientemente del lanzamiento, va a ser un medio, que va a ser entonces nuestro P, y la probabilidad del contrario de A va a ser también un medio, que va a ser nuestro Q. Bueno, pues la variable X que vamos a considerar, recordad que las variables aleatorias binomiales siempre son número de veces que tiene lugar el éxito en tantas pruebas que se realice del experimento, pues en este caso, como nos dicen que se lanza una moneda 5 veces, X va a medir el número de caras obtenidas al lanzar 5 veces una moneda. Vale, esa va a ser entonces nuestra variable X, que va a ser una variable binomial de parámetros 5, porque repetimos el experimento 5 veces, y P un medio, que podemos poner un medio 0,5, que sería la probabilidad de éxito. Vale. ¿Qué nos piden que calculemos? Pues nos dice que calculemos la probabilidad de que salgan más caras que cruces. Entonces, la probabilidad de obtener más caras que cruces en 5 lanzamientos, eso es lo mismo que la probabilidad de que X, el número de caras que salen, tenga que ser mayor o igual que 3. Es decir, la probabilidad de X igual a 3 más la probabilidad de X igual a 4 más la probabilidad de X igual a 5, porque sabemos que nuestra variable X, los valores que puede tomar, es decir, el conjunto imagen de X, sería desde 0 hasta n, que en este caso
es 5. Bueno, pues tenemos que calcular esas probabilidades. Probabilidad de que x sea igual a 3 sería n sobre r, n es 5, y r en este caso sería 3, por p, que es 0,5 elevado a 3, por q, que es también 0,5 elevado a 5 menos 3, 2. Y ahora más. Probabilidad de x igual a 4 sería 5 sobre 4 por 0,5 elevado a 4 por 0,5 elevado a 5 menos 4, que es 1. Y más, probabilidad de x igual a 5 sería, sigo de este lado, 5 sobre 5 por 0,5 elevado a 5 por 0,5 elevado a 5 menos 5, 0. Entonces, fijaos que esto es lo mismo que 0,5 elevado a la quinta, esto también y esto también. Entonces puedo quitar factor común, 0,5 elevado a 5, a ver, 0,5 elevado a 5, que multiplica ¿a quién? A ver, esperad. 0,5 elevado a 5, que multiplica a 5 sobre 3, más 5 sobre 4, más 5 sobre 5. Vale, entonces yo ya sé que 5 sobre 5 vale 1 y sé que 5 sobre 4 vale 5. Tengo que calcular 5 sobre 3. Calculamos 5 sobre 3 y 5 sobre 3 es 10. Bueno, pues entonces nos queda, continuamos por aquí, 0,5 a la quinta, que multiplica, esto dijimos que era 10, a 16. Es decir, 16 por 0,5 a la quinta, 16 por 0,5 a la quinta, y eso nos da 1/2. Bueno, pues hay probabilidad 1/2 de que salgan más caras que cruces. Es decir, hay la misma probabilidad de que salgan más caras que cruces que caras. Es lo que os quiere decir al final este ejercicio. Ejercicio 10. En un determinado juego se gana cuando al lanzar 2 dados se obtiene una suma igual a 10 puntos o más. Un jugador tira en 12 ocasiones los dados, es decir, juega 12 partidas. Calcula las siguientes probabilidades: que gane exactamente en 2 ocasiones, que pierda siempre o que gane por lo menos 10 veces. Bueno, entonces, a ver, nuestra variable x va a medir el número de partidas ganadas de entre 12 jugadas. Vale, pues tenemos que pensar cómo definimos el experimento para que podamos medir partidas ganadas. Vale. ¿Cada partida en qué consiste? Pues cada partida consiste en lanzar 2 dados. Es decir, cada vez que jugamos una partida, lanzamos 2 dados. Y gana el que aquella persona, tal que al sumar las puntuaciones de los dados, obtengamos 10 o más. Pues entonces, ¿quién va a ser nuestro experimento? Nuestro experimento va a consistir en lanzar 2 dados y comprobar si la suma de las puntuaciones obtenidas es mayor o igual que 10, que es la condición que tienen que cumplir para ganar, mayor o igual a 10 puntos. Vale. Cada vez que realizamos una prueba del experimento, es decir, cada vez que lanzamos los 2 dados, solamente pueden ocurrir 2 cosas: que sumen 10 o más o que sumen menos de 10. Pues entonces el suceso éxito, que es lo que nos interesa, A, será obtener suma mayor o igual a 10 esto será el éxito, y A barra
Lo contrario sería obtener suma menor que 10. Y ese sería entonces el fracaso. Vemos si se cumplen las otras dos condiciones para ser una distribución binomial. La segunda condición es, cada vez que yo tiro los dos dados, es decir, cada vez que yo repito el experimento, lo que ocurre con las sumas de las puntuaciones no influye en lo que ocurre en las demás, evidentemente no influye. Y la tercera característica es que la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de obtener una suma mayor o igual a 10 puntos, sea siempre la misma. ¿Vale? Siempre va a ser la misma, lo que pasa es que tenemos que saber cuánto es. Entonces vamos a calcular la probabilidad del suceso A, que será nuestro P minúscula. ¿Vale? Es decir, nuestro P minúscula, que es la probabilidad de obtener una suma mayor o igual a 10 puntos. Entonces lo que tenemos que ver, a ver, yo cuando lanzo los dos dados, sabéis que el conjunto posible de resultados son los 36 pares, esos con los que ya hemos estado trabajando un montón de veces, desde el 1, 1, 1, 2, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 6, etcétera, hasta llegar al 6, 6, 36 pares. Yo para calcular la probabilidad del suceso A tengo que ver cuántos de esos 36 pares son favorables, es decir, cuántos de esos 36 pares al sumar sus puntuaciones, al sumar las dos componentes del par, dan 10 o más de 10. Entonces, ¿cuál es el primer par que nos serviría? Los pares están ordenados, los 36 pares sabéis que los tenemos ordenados. ¿Cuál es el primer par de entre esos 36? Tales que sus dos componentes suman 10 o más. Pues el primero que nos sirve es el 4, 6. Y después, con el 5 en la primera componente, el primero que nos sirve es el 5, 5, que suma 10, pero también nos sirve el 5, 6, que suma 11. Y después con el 6, el primero que nos vale es el 6, 4, que suma 10 y nos vale el 6, 5 y el 6, 6. Bueno, entonces, la probabilidad de A, esperad que aquí lo he escrito mal, la probabilidad de A es la misma que la probabilidad de ese conjunto. Es decir, la probabilidad de A es la probabilidad de ese conjunto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ese conjunto? ¿Cuántos pares hemos obtenido? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casos favorables de un total de 36, es decir, un sexto. Bueno, pues entonces tenemos que P, la probabilidad de éxito, a ver, tenemos que P vale un sexto. Y entonces Q, que es la probabilidad del suceso fracaso, va a ser 1 menos P, 1 menos un sexto, 5 sextos. Vale, 1 menos un sexto, 5 sextos. Vale, entonces, ¿cuál va a ser nuestra variable X? Recordad, ¿qué tenía que medir nuestra variable X? Pues nuestra variable X, ¿qué queríamos que midiese? El número de partidas ganadas. Entonces, número de partidas ganadas de entre, ¿cuántas juegan? De entre 12 jugadas, 12 partidas jugadas. Pero eso es lo mismo que medir ¿qué cosa? Eso es lo mismo que medir el número de veces que se obtiene una suma mayor o igual a 10 puntos al lanzar 12 veces los dos dados. Es lo mismo. Entonces, esta variable X es una variable binomial de parámetros 12, N vale 12 y P vale un sexto. Y trabajáis con un sexto, no se os ocurra andar trabajando con el decimal porque entonces ya estaríais empezando a redondear desde el principio, perdón,
y iríais perdiendo información, iríais aumentando el error a medida que fueseis avanzando en el ejercicio. Vale, entonces nos piden apartado A, queremos que gane exactamente en 2 ocasiones. Bueno, sabéis que la imagen de esta variable x, los valores que puede tomar x, van a ir desde 0 hasta 12, todos los números naturales de 0 a 12. Entonces, apartado A, queremos que gane exactamente en 2 ocasiones, es decir, queremos calcular la probabilidad de que x valga exactamente 2. Para que x valga exactamente 2, entonces eso sería 12 sobre 2 por p, que es un sexto, elevado a 2, por q, que es 5 sextos, elevado a 12 menos 2, que es 10. Bueno, entonces esto si queremos simplificarlo un poco, ya se lo podemos meter así a la calculadora, no hay ningún problema, pero si queremos hacer alguna cuenta nosotros antes, sería 12 sobre 2, y entonces fijaos, 1 al cuadrado es 1, 1 elevado a cualquier cosa va a ser 1, entonces ya no hace falta ponerlo, y aquí nos quedaría en el numerador 5 elevado a 10, y en el denominador nos quedaría 6 al cuadrado por 6 elevado a 10, es decir, 6 elevado a 12. Vale, bueno, pues le metemos eso a la calculadora, hacemos esa operación en la calculadora, y entonces decimos 12 sobre 2 por fracción 5 elevado a 10, y en el denominador 6 elevado a 12. Bueno, y eso da, pues aproximadamente lo que tenemos ahí, 0,296. Pues aproximadamente 0,296. Pues esa sería la probabilidad de que un jugador pues gane exactamente 2 partidas de 12. Apartado B, que pierda siempre. A ver, si pierde siempre no gana nunca, con lo cual lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que x sea exactamente 0. Y eso sería igual pues a 12 sobre 0 por un sexto elevado a 0 por 5 sextos elevado a 12 menos 0 a 12. 12 sobre 0 es 1, un sexto elevado a 0 es 1, entonces lo único que nos queda es 5 sextos elevado a 12, y eso nos va a dar, a ver, 5 sextos elevado a 12, pues 0,112 aproximadamente. Pues 0,112. Bueno. Apartado C, que gane por lo menos 10 veces. Me están pidiendo la probabilidad de que x sea por lo menos mayor o igual que 10. Bueno, mayor o igual que 10, cuando toma x todos estos valores, puede ser 10, 11 o 12. Entonces esto es la probabilidad de que x sea 10, más la probabilidad de que x sea 11, más la probabilidad de que x sea 12. Vale, probabilidad de que x... he cambiado el color, esperad un segundo. La probabilidad de que x sea 10, pues esto sería 12 sobre 10 por un sexto elevado a 10 por 5 sextos elevado a 2, más 12 sobre 11 por un sexto elevado a 11 por 5 sextos elevado a 12 menos 11 a 1, y más 12 sobre 12 por un sexto elevado a 12 por 5 sextos elevado a 0, que va a ser 1. Y esto ya se lo podéis poner todo junto a la calculadora, o si queréis podéis simplificar, o como queráis. A ver, si simplificamos un poquito, esto quedaría 12 sobre 10, el 1 elevado a 10 es 1, es decir, aquí quedaría 5 al cuadrado, y abajo quedaría 6 elevado a 12, juntando las potencias 6, 12 sobre 11, yo sé que es 12, y aquí quedaría 1 elevado a 11, que es 1, quedaría el 5, y aquí también 6 elevado a 12, y 12 sobre 12 es 1, 5 sextos elevado a 0 es
es 1, entonces aquí me quedaría 1 partido por 6 elevado a 12. Bueno, pues hacemos esa operación. Podríais quitar 1 partido por 6 elevado a 12 factor común, si queremos, y si no lo hacemos así. Ya lo vamos a hacer así, que es lo mismo. Sería 12 sobre 10, 12 sobre 10 por 5 al cuadrado, que es 25, dividido por 6 elevado a 12, más 12 por 5 dividido por 6 elevado a 12, y más 1 dividido por 6 elevado a 12. Bueno, y esa cuenta veis que da un montón de ceros, pues esto sería, dejadme contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, 7, 7 contamos, ¿no? 7, a ver, dejadme volver a mirar. 7,86, porque esto sí que continuaría, 7,86 por 10 elevado a menos 7. Volvemos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,86 por 10 elevado a menos 7. Pues sería esa probabilidad. Y ya habríamos acabado el ejercicio. Vale, ejercicio 11. Se sabe que el 75% de los enfermos de una dolencia tratados con un nuevo fármaco mejoran sus condiciones de vida. Si se eligen 8 de esos enfermos al azar, calcula la probabilidad de que por lo menos 6 mejoren sus condiciones de vida y como máximo 6 mejoren sus condiciones de vida. Entonces vemos que lo que nos interesa medir es el número de enfermos de entre los 8 que van a elegir que mejoran sus condiciones de vida al serles administrado el fármaco. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el experimento que consideremos? Nuestro experimento va a ser elegir un enfermo que padezca esa dolencia, lo elegimos al azar, evidentemente, elegir un enfermo que padezca esa dolencia y comprobar si mejoran sus condiciones de vida con el nuevo fármaco. Vale. Si mejoran o no, bueno, ya lo podemos poner así. Entonces, al realizar una prueba del experimento, es decir, al elegir a uno de estos enfermos y ver qué sucede con él, solamente pueden suceder dos cosas. A, que sería el suceso éxito, es decir, mejorar, bueno, ya no voy a poner, sería mejorar las condiciones de vida, mejorar con el nuevo fármaco, eso sería nuestro suceso éxito, y contrario de A, que sería el suceso fracaso, no mejorar con el nuevo fármaco. Entonces, la primera característica, este sería el fracaso. La primera característica se cumple. La segunda, lo que le suceda a cada uno de esos enfermos que elegimos al azar, es decir, cada vez que repetimos el experimento, ¿influye o no influye en lo que le sucede a los demás? No influye. Y por lo tanto, la segunda característica también se cumple. La tercera, la probabilidad de que ocurra el éxito, es decir, la probabilidad de que uno de esos enfermos que padece esa dolencia sí mejoren sus condiciones de vida al serles administrado el nuevo fármaco, ¿es siempre la misma? Pues sí, porque nos están diciendo que se sabe que el 75% de los enfermos mejoran. Entonces nosotros tenemos, que P minúscula, es decir, la probabilidad del suceso éxito es 0,75. Y por lo tanto tenemos que Q, que va a ser la probabilidad del suceso fracaso, va a ser 1 menos 0,75, es decir,
0,25. Entonces, ¿quién va a ser nuestra variable x? Recordad, para ser variable binomial tiene que medir número de éxitos que se producen al realizarse n veces un experimento. Entonces, traducido a este ejemplo en particular, número de enfermos de entre los 8 elegidos que mejoran sus condiciones de vida al serles administrado el fármaco. Vale. Y esa variable, así definida, va a ser una binomial de parámetros 8, porque repetimos el experimento 8 veces ya que elegimos al azar a 8 enfermos, y la probabilidad de éxito es 0,75. Sabemos que los valores que puede tomar esta variable son cualquier valor natural desde el 0 hasta el 8. Vale, pues lo que nos piden es, en el apartado A, probabilidad de que por lo menos 6 mejoren sus condiciones de vida. Entonces me están pidiendo la probabilidad de que x, por lo menos 6, sea mayor o igual que 6. Mayor o igual que 6, como los valores que puede tomar son hasta el 8, pues serían x igual a 6, la probabilidad de que x sea igual a 6, más la probabilidad de que x sea igual a 7, y más la probabilidad de que x sea igual a 8. Bueno, y ahora calculamos cada una de esas probabilidades. son 8 enfermos. 8 sobre 6 por 0,75, que es la probabilidad de éxito elevado a 6, por 0,25, que es la probabilidad de fracaso elevado a 8 menos 6, 2. Más probabilidad de x igual a 7 sería 8 sobre 7 por 0,75 elevado a 7 por 0,25, que es la probabilidad de fracaso elevado a 8 menos 7, que es 1. Y más 8 sobre 8 por 0,75 elevado a 8 por 0,25 elevado a 8 menos 8 es 0. Bueno, esto vale 1. Vale, hoy tiembla un montón, no sé qué le pasa. Esto vale 1 también y esto vale 8. Y lo demás pues lo hacemos todo con la calculadora. A ver, nos quedaría 8 sobre 6, 8 sobre 6 por 0,75 elevado a 6 por 0,25 al cuadrado, más 8 sobre 7 que vale 8 por 0,75 elevado a 7 por 0,25 y más, aquí nos quedaría en el último sumando, 0,75 elevado a 8. Bueno, pues esa operación redondeamos a 3 cifras decimales y eso va a dar, a 4 podemos redondear, 0,6785. Pues esto da aproximadamente igual, 0,6785 dijimos. ¿Vale? Bueno, y en el apartado B, que se hace prácticamente igual, nos dice como máximo, o sea, lo que nos piden es la probabilidad de que como máximo mejoren 6 pacientes, 6 enfermos sus condiciones de vida. Si es como máximo, es que X tiene que ser menor o igual que 6. Bueno, entonces este lo vamos a hacer con el contrario. Probabilidad de X menor o igual que 6 es que si no tendríais que hacer X igual a 0 más X igual a 1 más X igual a 2 más X igual a 3 más X igual a 4 y más X igual a 5. Entonces lo hacemos con el contrario. Sería lo mismo que 1 menos la probabilidad de contrario de menor o igual es mayor. X mayor que 6. Vale, y mayor que 6, como lo máximo que puede valer es 8, es 1 menos, sería probabilidad de X igual a 7 más probabilidad de X igual a 8. Pero
Lo encierro entre corchetes porque ambas van a tener que ir restando. Bueno, entonces nos va a quedar 1 menos probabilidad de x igual a 7, bueno, ya teníamos aquí esto, x igual a 7 era 8 por 0,75 elevado a 7 por 0,25. 8 por 0,75 elevado a 7 por 0,25. Y ahora cuidado, no os confundáis, menos más es menos, y la probabilidad de x igual a 8 es esta de aquí, que se reducía a este factor, 0,75 elevado a 8. Vale, entonces cogemos la calculadora y hacemos esa operación. 1 menos 8 por 0,75 elevado a 7 por 0,25 y menos 0,75 elevado a 8. Y nos da ese resultado que vamos a redondear también a 4 cifras decimales, entonces 0,6329 aproximadamente. 0,6329. Y ya habríamos acabado. Bueno, vamos con el ejercicio 12, que va a ser el último que hagamos en esta primera parte, es decir, en la parte dedicada a la distribución binomial única y exclusivamente, es el último que vamos a hacer. Y dice así: una empresa de servicios destinados a los ayuntamientos presenta 20 proyectos cada año en otros tantos municipios, es decir, un proyecto por ayuntamiento, por municipio. La probabilidad de que uno de los proyectos sea aceptado es 0,3. Os pregunta cuál es el número esperado de proyectos aceptados anualmente y, apartado B, cuál es la desviación típica del número de proyectos aceptados. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a ver que se trata de una variable binomial, vamos a definirla y vamos a ver que realmente es una variable binomial. A ver, se nos habla de proyectos aceptados de entre 20 presentados. Cada año esa empresa de servicios presenta 20 proyectos y lo que nos van a pedir o lo que queremos ver es cuántos se supone que van a ser aceptados. Entonces, en primer lugar, ¿cuál va a ser nuestro experimento? Bueno, pues el experimento sería elegir al azar un proyecto o uno de los proyectos realizados por esa empresa de servicios, por la empresa de servicios, y comprobar si es o no aceptado. Por el ayuntamiento en cuestión, ¿vale? Pero ya no hace falta ponerlo. Vale, entonces, cada vez que elegimos un proyecto, a ese proyecto pueden sucederle dos cosas: ser aceptado o no ser aceptado. El éxito en este caso es ser aceptado porque lo que nos van a pedir es eso, proyectos aceptados. Entonces, A, que sería el éxito, ser proyecto aceptado, o aceptar el proyecto, como queráis. Este sería el suceso éxito. Y A barra, ser proyecto no aceptado. Que sería el suceso fracaso. Vale, entonces, la primera característica necesaria sí se cumple. La segunda: cada vez que repetimos el experimento, es decir, cada vez que elegimos uno de los proyectos al azar, lo que se decida sobre ese proyecto, es decir, que lo acepten o no lo acepten, ¿va a influir en lo que se decida sobre los demás? Pues no, no influye. Entonces, la segunda característica también se cumple. Y la tercera, la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de que un proyecto sea aceptado es siempre la misma. Bueno, en el ejercicio se nos dice que la probabilidad de que un proyecto sea aceptado es 0,3, siempre, indistintamente. Pues entonces nos están diciendo que P minúscula, es decir, P de A, vale 0,3 siempre, y que Q, que sería P de A barra,
entonces va a ser 1 menos 0,3, que es 0,7. Vale, pues entonces, la variable X, ¿qué mide? Pues mide el número de éxitos, es decir, número de proyectos aceptados, ¿de entre cuántos? De entre los que realiza al año la empresa, que son, nos ponía que realizaba 20 proyectos. Los números de proyectos aceptados de entre los 20 proyectos presentados cada año por la empresa. Vale, pues entonces esa variable X va a ser una variable binomial de parámetros 20, porque se supone que elegiríamos al azar entre esos 20 proyectos, repetiríamos el experimento 20 veces y la probabilidad de éxito, el P, que es 0,3. A ver, ando cambiando los colores, esto va a parecer un arcoíris. Vale, y sabemos también que la imagen de X, los valores que podría tomar serían cualquier número natural desde el 0 hasta el 20. Bueno, pues entonces en el apartado A nos piden número esperado de proyectos aceptados anualmente. El número esperado es la esperanza matemática, es decir, os están pidiendo que calculéis mu. Como es una variable binomial, en las variables binomiales mu, la esperanza siempre es n por p. N por p. Entonces sería 20 por 0,3. A ver, 20 por 0,3 y 20 por 0,3 es 6. Es decir, se espera que el número de proyectos aceptados sea, más o menos desde luego, sea 6. Pero ya, es una aproximación, evidentemente, ¿no? Bueno, entonces, en el apartado B nos piden la desviación típica del número de proyectos aceptados. Bueno, la desviación típica, sigma, es la raíz cuadrada positiva de NPQ. Es decir, va a ser la raíz cuadrada positiva de 20 por 0,3 por 0,7. Entonces, a ver, raíz cuadrada positiva de 20 por 0,3 por 0,7. Y eso nos da, pues, 2,05. 2,05. Y estos serían proyectos, es decir, aproximadamente, porque los proyectos no... Bueno, sí se podrían quedar a medias, pero cuando lo presentas completo. Aproximadamente 2 proyectos. Bueno, pues esa sería la desviación típica. ¿Y eso qué significaría? Pues que tendríamos una gran seguridad, o podríamos afirmar con un alto porcentaje de seguridad, que el número de proyectos aceptados de entre esos 20 va a oscilar entre 6 menos 2 y 6 más 2, es decir, va a oscilar entre 4 y 8. Va a haber un gran porcentaje de probabilidad de que se acepten entre 4 y 8 proyectos. Es lo que significan esos dos valores. Bueno, y con esto y con todos estos temblores que estamos teniendo hoy en el vídeo, que ya digo, no sé por qué, espero que vosotros lo veáis medianamente bien, con esto acabaríamos entonces los ejercicios del boletín relativos a variable binomial única y exclusivamente. ¿Por qué digo lo de única y exclusivamente? Bueno, porque después en los ejercicios de la variable normal, de la distribución normal, vais a ver, os lo explicaré en la teoría primero, evidentemente, que hay muchos ejercicios de distribución binomial que se pueden transformar en ejercicios de distribución normal porque resulta mucho más fácil resolverlos. Y esos, los de binomial que transformaremos en normal, los haremos después con los ejercicios de la distribución normal. Pues venga,
Espero que veáis los vídeos de teoría y espero que veáis bien estos vídeos porque sabéis que en cuanto acabemos, pues tendréis que hacer una prueba. ¿De acuerdo? Hasta luego.